avanzar en la vida. Y hoy vamos a estar hablando de cuando nos invade el temor. Ustedes saben que esto es algo que todo el mundo en algún momento de su vida hemos sentido miedo, temor, ¿verdad que sí? Y vamos a ver cómo lo que nos dice la palabra en términos de cómo nosotros vencemos. Dice Primera de Juan 4:18, dice la palabra de Dios lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, vemos ahí que la receta de Dios para vencer el temor es su perfecto amor. Acercarnos a Él, cubrirnos con Él. Porque el temor lleva en sí castigo. Y vamos a ver, ahí se usa la palabra castigo, porque el temor, cuando analicemos hoy, nos vamos a dar cuenta que el castigo que trae el temor es que nos impide y prohíbe, nos limita el poder entrar a hacer la voluntad de Dios y a recibir lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Ese es el castigo. El castigo es que nos priva de avanzar, de alcanzar, de lograr, de vivir la plenitud de Cristo. Porque el Señor quiere que sus hijos vivan la plenitud. Y cuando tememos, dice que el temor lleva en sí castigo, porque vienen cosas que vamos a discutir hoy a oprimirnos para que nosotros no alcancemos esa plenitud que solamente en Cristo podemos alcanzar. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y está hablando del amor de Dios. O sea que la cura para no sentir temores que hagan daño a nuestra vida es dejarnos cubrir de una forma completa, perfecta, por el amor de Dios. Y en la medida que más nos dejamos cubrir por el Padre y su amor, más vamos a tener victoria sobre los temores en la vida y los desafíos. Así que vamos a profundizar un poquito en esto. Y otra de los textos que son claves es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, o sea, de miedo ni de temor, sino que Él quiere que nos movamos en lo que Él nos dejó. Él nos dio el Espíritu Santo, que es espíritu de poder, amor y dominio propio. Y esto es bien importante porque es lo que nos va a dar la victoria. O sea que en el nombre de Jesús, si vamos a usar la palabra de Dios, en el nombre de Jesús nos sometemos a Dios, a su amor, a su cobertura, a recibir esa cobertura del Señor, a buscar su presencia y resistimos el espíritu de temor bajo esa perfección del amor de Dios que empieza a obrar en nosotros y el temor empieza a huir. Vamos a analizar un poquito sobre lo que es el temor. El temor es uno de los obstáculos, amados, que tenemos que vencer como cristianos. Y como no cristianos, pero como cristianos, hoy que nos estamos focalizando porque tenemos una alma poderosa que el Señor nos dejó, que es la poderosa palabra de Dios, para usarla y la presencia de Dios para vencer eso. ¿Y por qué es uno de los obstáculos que tenemos que vencer el temor? Es porque nos impide hacer la voluntad de Dios. Imagínense, estamos aquí para cada uno hacer la voluntad de Dios. Y el castigo es que entonces eso nos impide hacer la voluntad de Dios, disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros, ser libres para disfrutarlo, ser libres para caminar en fe, ser libres para alcanzar el propósito. Nos impide alcanzar el propósito, nos paraliza. Vemos que además paraliza. Es algo que no te deja. Por eso si tú te fijas que el Señor cada vez que le iba a asignar una misión a algún siervo de Dios, a Moisés, a Jacob, a Isaac, a todos, y después a los discípulos, y a todo aquel que él le asignaba una función, a Josué, cuando iba a la conquista, lo primero que le decía, antes de nada, era: no temas. Lo primero. Porque él sabe
que el temor paraliza. Él sabe que con temor no hacemos la voluntad de Dios. Él sabe que con temor no avanzamos, no conquistamos, nos quedamos detenidos. Y por eso Él le decía, lo primerito, cuando se le manifestaba a cualquier siervo de Dios para el llamado o lo que fuera a hacer con esa persona, no tema. Inmediatamente después que le decía no tema, empezaba a manifestarle a ese siervo de Dios que Él estaba con él. Yo estoy contigo, yo voy a sustentarte, yo voy a ir contigo, yo voy a cubrirte, yo te voy a dar autoridad, yo voy a estar en medio de vosotros. Porque Él sabe que el temor es una deficiencia, viene de una deficiencia de cobertura, de tú no estar consciente de que tienes un Dios que está contigo. Es como el niño que no tiene una buena relación con su padre, ¿verdad? O en un momento dado no está su papá, especialmente cuando los niños se han criado con uno los primeros añitos, que uno los tiene en su casa, no los lleva a cuido, ni los lleva a ningún sitio. El primer día que lo llevas a un cuido, ¿qué sucede? ¿Ah? Yo me acuerdo, Bobby y Damari, yo los dejaba y a veces los encontraba en el mismo sitio que yo los había dejado y sin moverse. Y cuando veían a uno, corrían y se agarraban a uno, como quien dice, no me vuelvas a dejar solo aquí. Porque está comprobado que la figura del padre y la madre, en el caso de los seres humanos, de nosotros, nos da una seguridad, una cobertura y nos hace que no temamos cuando somos niños. Imagínate la cobertura del Padre Dios. ¡Ay, santo! Una cosa tan sobrenatural, una cosa tan grande. Y entonces cuando nosotros no nos sometemos totalmente a Dios, no vivimos lo que es la cobertura. Y por eso es que a veces tememos, porque hay una deficiencia en algún momento de cobertura. Y como se cura, el temor es siendo perfeccionados en el amor de Él. O sea, que lo conozcas más. Cada día conozcas más a tu papá. Cada día conozcas más la cobertura que Él te quiere dar, el amor que Él te quiere dar, la seguridad que Él te quiere dar, el sustento que Él te quiere dar. Y cuando tú empiezas a descubrir eso, es como el niño que descubre que su mamá le va a dar de comer, le va a dar lo que necesita, lo va a cambiar cuando hay que cambiarlo. Pues eso le da una seguridad. Amén. Así que, sabiendo esto, fíjense lo importante que es el temor, vencerlo. Por eso es que el Señor le decía a todos, no temas, no temas, no temas. Vamos ahorita a hablar de las veces que el Señor pronuncia eso en su palabra. Son 300 y pico de veces que cada vez que le iba a hablar a alguien a hacer algo, no temas, lo primero. Y es clave discernir que esto es una de las emociones más dañinas, porque nos perjudican inclusive usar la palabra de Dios para vencer, que es lo que tenemos que usar, la palabra de Dios. Y esto produce entonces miedo, produce inseguridad, incertidumbre, ¿verdad? No nos sentimos totalmente cubiertos. Tenemos que entonces entender que el temor es importante vencerlo, porque el temor también puede hasta atarnos en el sentido que nos pone como unos yugos, nos puede oprimir. El sentimiento de temor y de sentirnos descubiertos puede hacernos sentir oprimidos, puede hacer yugo a nosotros de tal forma que no podemos alcanzar lo que sabemos que tenemos que alcanzar. Y entonces nos impide movernos en fe y empezamos a posponer y a dejar pasar las oportunidades porque nos sentimos inseguros de lanzarnos a esa oportunidad, y vienen cosas a la vida de uno y uno se siente inseguro y las deja pasar y las deja pasar y las deja pasar, y cuando tú vienes a ver estás estancado en el mismo lugar, detenido en tu propósito. Una de las cosas que es importante cuando se va a conquistar es el no temer. Y por eso cuando Dios le dijo mira, escógete 12 espías y vamos y mándalos, le dijo Moisés, mándalos a que investiguen
la ciudad que yo le voy a dar, la tierra que fluye leche y miel. Y de 12, fíjate si esto es algo que ataca, de 12, 10 fueron atacados con temor que les impidió la conquista. De 12, 10. Y solamente 2, Josué y Caleb, no se dejaron invadir por temor. Y a Josué el Señor le dijo, no temas, le anticipó, no temas. Y vemos, amado, que el que esos 10 espías se dejaran invadir por esa inseguridad y temor, hacía que vieran las cosas hasta fuera de contexto. No, allí eso es tierra de gigantes. Allí aquella gente, mira, nos va a comer como pan. Ahí no podemos bregar. Cuando 2 que habían visto lo mismo, dijeron, no, nosotros podemos, porque si Dios dijo que eso es para nosotros, nosotros nos los vamos a tragar como pan y los vamos a vencer. Amén. Porque Dios está con nosotros. Fíjense lo importante de entonces uno vencer los temores para todo en la vida, para todo, en los trabajos, en la forma, para tú criar hijos. Porque si no se lo puedes pasar a ellos los temores, para cuando te casas, para hasta cuando tú vas a seleccionar la persona que te vas a casar, si estás con temores excesivos y cosas, y te priva de poder analizar las cosas bien, para todo, hasta para envejecer hay que echar fuera el temor, porque si no vas a vivir antes de llegar a los 80 y los 70, como si tuvieras 80 o 90 años, temiendo y privándote tú mismo de salud y de bienestar y anticipando cosas que ni han pasado todavía. Esto es bien importante, amado. Vamos a ver que es importante, y mira lo que dice el Salmo 56:3. En el día que temí, yo en Dios confío. Cada vez que algo venga a presentarnos un temor, una inseguridad, lo que tenemos que decir, mira mi Dios, en ti yo confío, en el nombre de Jesús. Y vuelve y se asoma a cualquier temor. Mira, Señor, en ti es que yo confío, renuncio a este temor y lo echo fuera. Me someto a Dios, resisto a este temor, a esta inseguridad y no voy a posponer más, sino me lanzo en fe, creyendo que tú estás conmigo como poderoso Dios. Una de las cosas que estoy hablando de esto porque en este tiempo postrero, con las noticias que vemos día a día, lo que está pasando a nivel del plano, del globo terráqueo, va a infundirle temor a mucha gente. Miren, la pandemia, ¿qué se usó mayores recursos? El temor, y unos fueron invadidos más que otros, y los que estaban invadidos más que otros había pasado hasta la pandemia y todavía no salían. Y todavía hay gente que todavía, porque eso es algo que te paraliza, amado. Y la inestabilidad que hay política, social, económica, tenemos que nosotros estar bien fuertes en nuestro espíritu y saber cómo combatimos los temores, porque van a seguir sucediendo cosas alrededor de nosotros. Y Jesús nos dijo algo claramente. Mira, Jesús nos dijo, esta casa, o sea, tu vida, tu casa, tu vida, no se caerá si está fundamentado en la roca, en Él. Porque Él es quien nos perfecciona en el amor. Él es quien hace que el temor no sea un castigo entonces en nuestra vida, sino que disfrutemos la plenitud que Él quiere, que disfrutemos en Cristo Jesús. Porque los temores, amados, se pueden convertir en una angustia terrible. Y de una angustia pueden pasar ataques de pánico. ¿Cuánta gente? Yo estaba hablando este fin de semana con una doctora y me dijo, está cundido las enfermedades mentales. Esto es algo que está arrasando y lo mismo coge personas envejecientes, personas jóvenes, muchos adolescentes y hasta niños está cogiendo. Es algo, amado, que está buscando arropar y muchos jóvenes pasando por ataques de pánico a esa edad. Así que es importante que analicemos esto y analicemos por qué sentimos temor. Una de las razones es cuando te ves tú mismo como incompetente para lo que tienes que hacer o enfrentar.
como que no puedes, yo no puedo bregar con eso. No, eso es muy fuerte para mí. No das frente a los desafíos y a las cosas. Te sientes impotente y así es que al enemigo le gusta que uno se sienta que no puede. Te sientes temor cuando dudas de quién tú eres. Por eso el Señor, cuando les decía no temas, rapidito les decía, mira quién yo soy y mira para qué yo te quiero a ti. Y ahí le hablaba a la persona, esto es lo que tú tienes que hacer y tú vas a poderlo hacer. Y yo soy tu Dios. O sea, que para vencer el temor hay que tener claro que somos hijos de Dios, hijas de Dios. ¿Y quién es nuestro Padre? Que está ahí, que nos va a cuidar, que nos va a sustentar. Porque sentimos miedo cuando todas estas dudas se asoman, cuando nos olvidamos de las promesas de Dios. Por eso cuando venga un temor a asomarse, mira, empieza a declarar las promesas de Dios en alta voz en tu vida. Empieza a sacarlas por tu boca. Por eso es importante orar de acuerdo a la palabra. Porque ahí están las promesas y las promesas es el antídoto para la inseguridad e incertidumbre que produce el temor y la inseguridad. Cuando empezamos a sentir temor, cuando dejamos de mirar a Dios y comenzamos a mirar a nosotros mismos, a las circunstancias, a los otros, personas, pero si nos focalizamos y enfocamos en mirar a Dios, Él nos va a sustentar. Él va a hacer que se levante esos temores y esa angustia. Y tengo que decirte, este es un tiempo donde tenemos que preparar nuestra mente, nuestro corazón para enfrentar los retos. ¿Y cómo se hace? Entrando al corazón y guardando en el corazón la palabra de Dios. Ahí tiene que estar la palabra de Dios entronada, porque esa palabra es la que nos va a dar la seguridad. Tu Padre Dios la va a usar para decirte, yo no te he dicho que yo soy tu Dios, como le decía a los profetas, a los que él llamaba. Mira lo que a Isaías 41:10 le dijo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Y esto es lo que tenemos que pronunciar y que salga por nuestra boca. Esa palabra, usarla cuando vienen esos momentos de que nos quieren atemorizar el enemigo y paralizar para que dejemos pasar las cosas y las oportunidades y Dios buscando y persiguiéndonos con cosas para bendecirnos y uno huyendo. Así que vamos a analizar un poquito, vamos ahora a la otra presentación, donde vamos a analizar lo que es alcanzar la plenitud de Cristo. Pero la plenitud de Cristo no se puede alcanzar hasta que no vencemos los temores. Por eso el Señor, antes de cualquier conquista y cosa que le encomendaba a nadie, no puedes temer. No, tienes que sacar el temor fuera, porque con temor no vas a poder. Y así vemos que es importante para alcanzar la plenitud en Cristo. Te iba a decir algo, pastor. Sí, que yo apunté aquí. Ajá. Que para vencer el temor, todo comienza con una relación con Dios. Correcto. Porque no es solamente tú asistir a la iglesia, es que en tu caminar tú empieces a tener una relación con Dios. Sí. Donde tú escuches la voz de Dios. Exacto. Donde tú seas guiado, alertado, fortalecido. Otra cosa importante es saber quién eres en Cristo. Claro. Tienes que tener esa convicción de saber y tener una identidad en Cristo. Tienes que renovar la mente, crecer en fe y nunca dudar de lo que Dios promete. Eso es así. No importa lo que vea. No importa lo que vea. Porque vas a ver desafíos y retos. La situación que se provocó cuando la tormenta en el lago, el Señor la permitió para darle una lección de fe a ellos. Y que no dependieran de lo que estaban viendo, sino de que Él estaba en la barca y que aunque estaba silente, Él estaba. Eso es así. Y eso lo conocían porque ya ellos tenían una relación de caminar con el Señor. Y ahora me viene ahora mismo un ejemplo personal, pastor.
cuando el Señor mostró las señales de los finales del tiempo, allí en nuestra casa, en aquel pasillo que me acuerdo, fue en el pasillo de la casa, y pegaste a temblar de arriba abajo, porque el impacto era bien fuerte. Tuve el terremoto de una magnitud que sacude la tierra y todas las cosas que él vio. ¿Cómo fue que se te quitó y qué te calmó a ti? Y echó fuera todo ese temor. Lo que hizo un niño de 8 años, que en ese momento Dios lo usó. Ahorita, antes del culto, me llamó. ¿Y qué te dijo ese niño? Ese niño, él estaba así, yo recuerdo, en el borde de la cama sentado, así, y llorando, y gritando, y ¿qué hago? Y esto, y qué es esto, y se agarraba la cabeza, y yo no encontraba qué hacer, solamente mirando, y Señor, ¿qué es esto? Porque eso vino como decir, tú llegues a tu casa un día normal y corriente del trabajo, y que te empiece a pasar eso. Y es que había un llamado, y le mostraron las cosas que iban a acontecer. Temblaba como una hoja, yo corriendo detrás de él por toda la casa, porque estaba descompensado, como dicen, totalmente temblando de arriba abajo. Y cuando de momento se sienta en la cama, llega el hermano con su sobrino y el nene nada más se sienta al lado de él. ¿Y qué te dijo? Primero él me agarró así, me echó el brazo. Y cuando me agarró y me echó el brazo, yo no sentí que era el brazo de un niño. Entonces me habló con una autoridad que él no recuerda, porque yo le he preguntado. Y me dijo, tío, mírame a los ojos. Un nene de 8 años. Y me dice, mírame a los ojos. ¿Por qué tú estás así? Tú no sabes que yo te amo. Pero cuando él me habló, yo no sentía que era él. Que era otra cosa que yo no sabía en aquel momento, que era el Señor. Pero a través de ese niño, amén, Dios me habló de que Él me amaba, de que porque yo temía, y en el instante se me quitó todo el temor, toda la ansiedad. En el instante, amado, como si le hubieran puesto una inyección. Porque que de hecho el hermano de él quería que le dieran una Librium para que se calmara, porque el hermano pensaba que era un ataque de nervios, porque eso era lo que parecía. Y pero yo le decía, no, lo que yo necesito no es eso. Exacto. No sé lo que es, le dije, pero no es eso. Y yo fui testigo de todo eso. Y ahí eso, es que el nene me agarra así y me dice así. Y entonces la palabra lo que dice es que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y en ese instante, pero fue el acto. Al instante que sucedió eso. Al instante que Dios le mostró su amor, es como el padre que un nene se ha caído o le ha pasado algo y el papá lo coge y lo aprieta y le dice, está bien, ya. Y el nene se va calmando, ¿verdad que sí? Pues así fue. Cuando el Señor le dijo, yo te amo, a través de ese niño, como el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, al instante, amado. Quedó en la cama así, se cayó para atrás así, él estaba sentado, yo lo acomodé y hasta el otro día quedó ahí. Dios usa un niño porque el niño es inocente y se deja mover por lo que Dios le imparte. Tal vez un adulto no se mueve a eso, pero usó un niño de 8 años. Y porque la forma en que él me habló, exacto, yo todavía me acuerdo de eso, cómo me agarró, me dice, mírame a los ojos. Ajá. ¿Por qué tú estás así? No tengas miedo, te dijo. No tengas temor, si yo te amo. Sí. Y ahí, nada más. Inmediatamente. O sea, ahí podemos ver que la palabra es verdad. Nosotros lo vivimos. Dios es real. Y el amor de Dios cubre multitud de pecados. Cubre todo, por eso es que él dice que el que siente amor, el temor, pues lo que necesita es ser cubierto con el perfecto amor de Dios, porque si no va a estar bajo castigo, que es la inseguridad. El castigo es la inseguridad, la incertidumbre, el nerviosismo, las ansiedades, todas esas cosas que se asoman. Pero cuando viene el amor de Dios y te cubre, tú sientes eso que te cubre desde la cabeza hasta los pies, que era lo que sentían los siervos de Dios. Y esto fue una experiencia que el Señor nos dio el primer día de conocerlo en la casa. Que por eso uno sabe que esta palabra es real, amado.
y él no pudo entrar, que es lo que vamos a entrar ahora, a la plenitud de lo que Dios quería mostrarle. Dios no quería solo mostrarle, mira, vienen terremotos, viene hambre sobre la tierra, viene una corrupción universal, que eso era todo lo que él veía y él me lo decía, gritando. Como cuando tú prendes el televisor en las noticias de final de año, que te da un resumen de todos los desastres y noticias terribles que ha habido y te da un compendio. Eso es lo que él decía, pero de todo lo que está en Mateo 24, sin nosotros haber leído la Biblia. Y el Señor no lo dejó en ese estado, le mostró eso, lo invadió y lo cubrió con amor, para que él pudiera después entrar a lo que vamos a entrar ahora, la plenitud de Cristo. Porque Dios sí nos quiere mostrar el mundo en que vivimos, lo que vamos a enfrentar, los desafíos. Él nos los dijo claramente, en el mundo van a haber aflicciones, desafíos y todo. Dios no oculta las cosas, Dios está claro ahí en su palabra. Pero Él te dice cómo Él te cubre en medio de eso, con su perfecto amor, para que entonces tú puedas entrar a la plenitud de Cristo. Después de ese día tormentoso, de Dios revelarle todas esas cosas, y esto no estaba en el plan de yo cubrirlo hoy, yo iba directo a la presentación, pero cuando dijiste aquello de lo del temor, me acordé de ese día en la cama, temblando. ¿Qué sucede? Después de ese momento, que él quedó ahí hasta el otro día en la cama, tendido, que yo al otro día, como no entendía yo todavía lo que le estaba pasando a él, yo no sabía que era un trato de Dios, yo no sabía que era un llamado, yo no sabía que lo que él me había dicho en esas noticias que él veía y gritaba estaba en Mateo 24, no sabíamos nada. Pues yo no me atrevía ni a hablarle al otro día de lo que había pasado a él, y él mucho menos me hablaba a mí de lo que había pasado. Era como que eso era tabú, no vamos a hablar de eso, porque no vaya a pasar esto otra vez. Porque fue algo de impacto, no fue algo bueno en ese momento, fue algo que te sacudió. Pero entonces, al segundo día, después que Dios había mostrado quién era Él con su amor, empezó a entrarnos a la plenitud de Cristo. Empezó a mostrarnos, mira, es que yo tengo un trato con ustedes, es que tienen que buscar en la palabra. Tienen que entender que lo que yo estoy haciendo con ustedes está en la palabra. Y empezó a entrarnos cada día que pasaba, pastor, lo que hacía era que nos entraba más en la plenitud del llamado, en la plenitud de lo que Él quería hacer con nosotros y a sacarnos del medio lo que estorbaba para eso, a sacarnos de las distracciones, de los obstáculos, de los entretenimientos, hasta el televisor, como él dice, nos quitaron todo, porque Dios nos quería llevar a una plenitud que dice Efesios, y que vivieron también los apóstoles. Pablo pasó por una fuerte sacudida cuando lo tumbaron del caballo, ¿verdad que sí? Y primero fue tumbarlo y dejarlo ciego, pero después, ¿qué hizo el Señor? Le mandó a Ananías, ponle la mano encima a ese hombre para que vuelva a recibir la vista. No lo dejó sin vista, no, que vuelva a recibir la vista y ora para que sea lleno del Espíritu Santo, porque me va a ser bien útil para el reino, escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Pero primero que vino la sacudida. ¿Qué está viniendo para el mundo ahora? La sacudida. Para que muchos tengan la oportunidad de conocer al Señor. Los que respondan, responderán, y los que no, pues seguirán en la ceguera. Pero ahí, por eso es que tú ves que un Pablo podía decir después, cuando maduró, él quería eso para la iglesia. Que la iglesia empezara a vivir la plenitud de lo que es Cristo, porque hasta que no tenemos una experiencia contundente, que Dios nos sacude y nos hace ver quién es Él y cuánto Él nos ama, y que no temamos, sino que nos cobijemos bajo Él, no entendemos y no entramos a la plenitud. Pero ahí Él le empieza a decir a la iglesia, mira, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre Dios, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué Él estaba orando? Para que ellos recibieran lo que ya Él había vivido, para que Él os dé
conforme a las riquezas de su gloria, que ya yo sé que son inmensas, porque él lo vivió, Pablo lo vivió, que les dé el ser fortalecido con poder en su hombre interior por espíritu. O sea, lo mismo que Dios le había hecho a Pablo, él estaba pidiéndolo para que se lo diera a los efesios. Porque él sabe, sin eso no se puede. Si nosotros no somos fortalecidos en nuestro hombre interior y se van los temores, y se van las inseguridades, y se van las incertidumbres, y se van las distracciones que nos desvían a otras cosas que no es enfocarnos en Cristo. Si no es así, no somos fortalecidos. Y entonces le dice, sí, tienen que ser fortalecidos. Les decía, yo estoy doblando rodillas para eso. Porque es importante que habite Cristo por la fe en sus corazones. ¿Para qué? Fíjate, ¿para qué? ¿Quién da la cobertura? Dios. ¿Quién es amor? Dios. ¿Quién es el que hace que el temor salga? Dios. Y dice, pues yo estoy orando a fin de que ustedes puedan arraigarse de Dios de tal forma y cimentarse en su amor de tal forma que puedan comprender con todos los santos que estamos ahí nosotros, que podamos comprender todos nosotros, mira, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad. Eso fue lo que demostraron ese día, pastor, cuando usó el niño para decirle, pero ¿por qué tienes miedo si yo te amo? Dios te estaba diciendo, esta es mi anchura del amor para ti, esta es mi longitud, esto es la altura y la profundidad del amor que yo tengo para ti, porque te estoy llamando y te estoy mostrando y te tengo que sacudir, pero ahora viene la plenitud. Ahora viene el llamado, ahora viene el cumplimiento. Y se tenía que ir todas esas temores, inseguridades, y te tenía que abrir los ojos. Y vemos que ahí Él se lo está abriendo a la iglesia de los Efesios y le dice, ustedes tienen que conocer esto, conocer la anchura, la longitud, y tienen que conocer el amor de Cristo. Sin eso nada. Porque el amor de Cristo es el que cubre y lo llena todo en todo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que lo llena todo en todo, lo cubre todo en todo. Y por eso Él nos da experiencia, como le da a tu hijo, a tu hija, del amor del papá físico, biológico, para que lo cubra. Así lo sobrenatural de Dios nos quiere cubrir con ese amor, que es un amor que el de nosotros por nuestros hijos se queda chiquitito. Porque es un amor que excede a todo conocimiento que nosotros podamos tener. Y todo ese amor que Él quiere desbordar en nosotros es para que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Tú no puedes disfrutar, a pasar a la plenitud de Dios si tú no pasas por esto que te he dicho antes. Hay que ser fortalecido en el hombre interior. Hay que conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios. Y eso es con una relación personal, directa, tuya con tu Dios. En intimidad, en privado, en aposento, en levantarte de madrugada, en hablar con tu Dios, en Él mostrarte quién tú eres y quién es Él. Y mostrarte cosas profundas que solo habla el Padre con los hijos que le aman. Pastor. Un amor de entrega incondicional. Eso es así. Cuando uno ama a Dios así, incondicionalmente, es que viene la plenitud. Y yo busqué plenitud y Amén. significa estar lleno por completo al máximo de tu capacidad. Él no nos quiere a mitad. No. O sea, cuando Él nos escogió, búscate los ejemplos en la Biblia. No fue para hacer una cosita. Que Él llamó a un Moisés, a un Jacob, a un Isaac, a Pablo, a Pedro, a Juan. No, amado. A David, a toda esa gente. No, cosas grandes, misiones grandes. Y con lo que Él cuenta es con uno. Pero para Él entrarnos a esa plenitud, tenemos que conocer el amor de Dios. Amén. Sí, y eso se reflejó en la relación de los primeros discípulos. El caminar con Él fue lo que los llevó
a esa experiencia de una entrega incondicional. Y cuando vino el Espíritu Santo, entonces se completó la obra. Amén. Y nosotros podemos vivir eso mismo si caminamos de esa forma, en esa entrega incondicional, porque tiene que ser incondicional. Y como dice el pastor, se completó el ser ellos valientes y arrojados y fortalecidos cuando les envió dentro de ellos el Espíritu Santo, que es el espíritu de amor, poder y dominio propio. Porque cuando solo ellos lo que hacían era siguiéndolo, aprendieron una parte. Pero cuando eso se mete dentro de ti, cuando tú conoces el amor de Dios y eso empieza a llenarlo todo en todo, entonces tú puedes hacer la voluntad de Dios. Si no, no has entendido el Dios que tú le sirves. Por eso a veces luchamos con servir a Dios con servirle, con honrarlo. ¿Por qué? Porque no hemos conocido tal como es Él. Nos falta. Por eso dice que el que teme todavía y tiene inseguridades y cosas y no avanza en unas cosas, es que todavía hay algo que le falta de ser perfeccionado en el amor de Dios. Y a eso es que nos quiere llevar el Señor. ¿Por qué? Porque Él no nos va a soltar hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el trato de Dios con uno es muy grande, amado. Y es importante soltar todos los temores. Vamos a hablar un poquito de esa plenitud que tenemos que conocer, hacia dónde el Señor nos lleva. Bueno, Dios nos creó. Fuimos creados, y lo registra la palabra, para alabanza de su gloria. Por eso es que cuando tú le adoras de verdad, con un corazón dispuesto, rápido sientes la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque estás entrando a ser para lo que fuiste creado. Estás alineándote con el propósito de tu Dios al crearte, porque Él te creó para la alabanza de su gloria. Y cuando tú comienzas a adorar, y sigues adorando, empiezas a sentir su presencia. Porque eso es para el Espíritu Santo confirmarte que fuiste creado para la alabanza de su gloria. De hecho, las experiencias que nuestros hijos tuvieron de pequeños fueron con la adoración. Ellos empezaron a descubrir que habían sido creados para la alabanza de su gloria. ¿Verdad que sí? Y en mi casa todo era alabanza, todo era alabanza. A veces cuando íbamos a almorzar, que los poníamos ellos en las sillitas, ¿verdad? Cuando todavía eran pequeños, cogíamos la guitarra, el pastor, empezábamos a adorar a Dios y adorar a Dios. Y a veces yo tenía que volver a calentar la comida porque se enfriaba, porque después no podíamos parar. Pero ellos fueron marcados. Ellos fueron marcados. Y ya chiquititos alzaban las manos y empezaban a adorar a Dios. Y recibieron y terminaron, ¿qué son? Levitas, adoradores de Dios, porque entendieron eso de que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Lo otro es que la plenitud la vamos a encontrar solo en Él y en seguirlo a Él. O sea, por eso es que a veces uno se propone, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal proyecto, tal cosa, en lo secular, ¿verdad? En los deseos. Pero después que lo logras, esto no era como yo pensaba. Porque lograr cosas son buenas, todo es bueno, pero para alcanzar la plenitud en Cristo, solo la vamos a encontrar en Él y en seguirlo para que todo ese propósito que Él ha puesto, todo ese potencial que Él ha puesto, porque Él es nuestro creador. Él puso todo ahí. Él puso el potencial, Él puso el propósito, Él puso talentos. Por eso cada uno tenemos unas destrezas y un talento diferente. Él es como creador, hizo eso en nosotros. Y esto es lo que nos va a hacer alcanzar ese cumplimiento del propósito, pero con la ayuda y la dirección y fortaleza que nos da su Espíritu Santo, porque Él dijo, yo no los voy a dejar solos, yo les voy a dar al Espíritu Santo que los va a ayudar. Para todo eso que yo he puesto en mi pueblo, pueda alcanzarlo en su propósito. Bien, la búsqueda de tu propósito o del potencial, que lo primero que tú tienes que entender,
que es único. Tú eres único. No hay dos como tú. Y a la medicina te lo comprueba. Tu DNA, lo que tus huellas digitales. O sea, todo te dice, yo soy único. No hay dos como yo. Porque hay un propósito específico para ti. Por lo tanto, es importante esa búsqueda de propósito, pero requiere que Él te ayude a encontrar eso, que te hagas dócil para que Él te ayude, Él te dirija, Él te encamine como padre, como uno que encamina a los hijos. Pues así, tienes que depender del Espíritu Santo que te ha dado el Padre para que lo alcance. No nos podemos conformar tampoco sin alcanzarlo. Te vas a sentir frustrado. No podemos también caer en como a veces caemos en una rutina del diario sin nada que te motive. Ya caíste en esos charcos de desánimo, que nada te apasiona y caes en un estancamiento. No, hay que seguir el propósito del Señor. Y la búsqueda de eso es importante porque si tú no lo haces, te vas a sentir estancado en tus circunstancias, te vas a sentir como desanimado. Por eso cuando uno cae en esos momentos a veces así, uno como que por temporada la gente se paraliza hasta que como que Dios vuelve y los sacude y los lanza a seguir conquistando. Bien, hay dos razones para que eso ocurra. Eso ocurre porque a veces necesitamos más revelación de lo que es Dios para nosotros. Por eso era que el Padre, cuando iba y llamaba a estos siervos de Dios, lo primero que hacía era que le mostraba quién era Él. Mira quién yo soy. Cuando fue a Moisés, mira la salsa ardiente. Mira el poder de Dios a Elías, mira el terremoto, mira el fuego, mira el silbo apacible también. Y vemos, amados, que todo es para Dios mostrarnos realmente que es importante conocer revelación de lo que Dios es para ellos y el propósito. Si en esa experiencia que nosotros vivimos, pastor, no tenemos esa revelación de Dios, quizás no hubiéramos respondido inmediatamente. Pero Dios se reveló y reveló cuán poderoso era Él y cuán poderoso era su amor para que nosotros respondiéramos de la misma manera, con el mismo impacto que Él estaba tocando en nuestra vida. Porque eso no es común, que por lo general tú vas a buscar al Señor en una iglesia, en un sitio, alguien te habla del Señor, pero que el Señor se aparezca en tu casa y te dé una experiencia de 3 días, yo todavía lo pienso, yo digo, verdaderamente el Señor hace como Él quiere. Y nosotros ni estábamos buscándolo, amado. Pues la verdad, no estábamos buscándolo. Pero había un llamado. Y había que responder ese llamado. Y vemos, amados, que ahí lo que Él le hacía a Moisés y a todos sus siervos era revelarse. Mira el gran yo soy. Mira esto. Para que no temas y hagas todo lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Y así es el Señor. El Señor quiere que nos lancemos al propósito. Porque hay veces que nos hemos sentido como acorralados por circunstancias. ¿Verdad que sí? Cuando a veces caemos en esa parálisis, en ese no avanzar, y te desanima, te sientes como acorralado, te sientes como atrapado en un ciclo ahí, de lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y muchas veces hay gente que se rinde y se conforma a eso que los limita y no se sacude. Y el Señor quiere que entremos a la plenitud de Cristo. ¿Cómo entonces salimos de esta encerrona que nos hace el enemigo en ocasiones? Porque yo sé que uno más que otro hemos pasado por momentos donde nos sentimos paralizados. O nos sentimos, mira, toda la vida mía va a ser así. Tiene que haber algo más, como decía el que estaba arando los bueyes allá, Eliseo. Tiene que haber algo más que yo ir mirando tierra todo el día y 11 bueyes al frente y el estiércol de los bueyes. Tiene que haber algo más. Y empezó a desear algo más. Y así mismo es cómo salimos de esta encerrona. Es importante empezar. Lo primero, tienes que empezar
a verte a ti mismo como Dios te ve. No como te has visto tú hasta ese momento. Porque si estás en una encerrona, a lo mejor la autoestima te ha bajado, te sientes triste, desanimado, por eso no puedes mirarte tú mismo. Tienes que empezar a verte como Dios te ve. Y como Dios te ve, te aseguro, por la experiencia que nosotros tuvimos, que siempre te va a ver con amor, te va a ver con misericordia y te va a ver con perdón. Pastor. Ese fue el caso del hijo pródigo. Sí, amén. Y es algo que pasa en la conciencia del hombre, porque él dice que él volvió en sí. Ajá. Como que hay una introspección, y yo me identifico mucho con eso, porque cuando yo tuve mi llamado, yo tuve mucha introspección de comenzar a pensar en las cosas de la vida, de por qué uno nació, cuál es el propósito de la vida, qué pasa cuando uno muere. Todas esas preguntas yo me las comencé a hacer, y es como un estado de conciencia donde uno vuelve en sí a recuperar la visión de la realidad verdadera de la vida, no lo que uno ha vivido, lo falso, el pecado, los errores. No, uno empieza a vivir cuál realmente es la realidad de la vida. Y él le pasó que empezó a darse cuenta en la casa de mi padre. Tanto que yo tenía todo. Allá hasta los siervos de mi padre tienen más que yo. Pero a veces tenemos que bajar a un punto bien bajo, como le pasó al hijo pródigo, para como despertar de esa realidad de que no sigas ahí, sal de ahí y ponte en el lugar donde Dios te quiere. Eso es así. Fíjate, pastor, cuando en esos 3 días de experiencia, después del tercer día, empezó a suceder, antes de eso, mejor dicho, que él salía de la casa a su viernes social. Yo hasta le planchaba la ropa, porque como mi papá lo cogía también, pues yo creía que eso era normal. Entonces, te empezó a pasar que estando en las barras, él decía, pero ¿y qué yo hago aquí? Eso es esto. Empezó a verse como Dios lo veía, porque ya Dios tenía su ojo puesto sobre él. Entonces, Dios empezó a hacerte que tú te vieras, no como el borracho que siempre iba ahí, con los amigos a trasnocharse y a beber. Empezó Dios a hacerte ver como Él tenía los planes contigo. Y te empezó a decir, ¿qué tú haces aquí? Y él mismo decía, pero yo me vi. Él empezó a llegar a casa temprano, cada vez más temprano, cada vez un viernes más temprano, hasta que el último viernes, antes de la experiencia, viró de la esquina. Y yo, Dios, viraste. Sí, me voy a quedar en la casa. Empezó Dios a hacerte ver como que él empezó a decir, sí, es que yo de momento sentí, ¿qué yo hago allí? En medio de todos esos borrachos, allí perdiendo el tiempo. Porque Dios empezó a hacer que tú te vieras como Él quería que te vieras, no como el hombre que había sido. Y esto es importante, que le empieces a pedir a Dios y tú mismo decir, Señor, ¿cómo tú me ves a mí? ¿Qué planes tú tienes conmigo? Él sabe dónde nos hemos quedado estancados, porque Dios tiene un propósito. Y cuando nos hemos quedado estancados en algo, Él va a buscar la forma de hacer lo que sea y incitarte a que te empieces a ver cómo Él te ve para sacarte de ese momento, porque Él está viendo el propósito que tiene contigo. Él ve más allá de lo que tú haces. Él ve la persona que Él quiere que tú seas en Cristo. Si yo le pregunto aquí a todos los que estamos, ya se me acabó el tiempo, ¿cómo tú eras antes de venir a Cristo? Te necesitas una libreta completa, la lleno. ¿Verdad que sí? Salcedo se ríe. Y Él es que entonces hizo que seamos la persona que Él quería. Pero íbamos por el camino equivocado. Y hasta que no permitimos de que vernos también nosotros como Él quiere que nos veamos, ahí es que viene esa plenitud. Porque nos hacemos dóciles. Pues sí, Señor, eso es lo que yo quiero. Ese hombre nuevo.
esa persona nueva, esos planes nuevos que tú tienes conmigo, esos dones que tú has puesto, eso es lo que yo quiero. Empezamos a movernos en esa dirección y empezamos a que Él te ve con todo. Imagínate la visión de Dios. Él sabe lo que puso ahí. Él sabe lo que puso ahí. Y Él ve todo, Él sabe todo el potencial que puso, todos los dones que puso, todos los talentos que Él puso ahí dentro, Él lo sabe. Y entonces tú empiezas a descubrirlo, pero alineándote con el plan maestro de Dios, no tu plancito pequeño. El plan de nosotros era micro. ¿Cuál era el plan de nosotros hasta ese momento ahí de una vida común? Estudiamos, ir a trabajar, llegar a la casa, comer, ver televisión, acostarse, al otro día lo mismo. Y pensando, pues algún día tendremos hijos. Eso es lo que es el plan micro que todo el mundo tiene. Pero Dios tiene un plan maestro, macro, grande, que te ubica a ti dentro de ese plan maestro. Tú eres partícipe, imagínate, tú eres copartícipe juntamente con el colaborador del reino. Y por eso tenemos que empezar a dejar que Dios nos llene de esa plenitud y soltar los temores, las inseguridades. Vamos a ir profundizando en esto porque nada más estamos empezando, pero Dios ha querido que hoy se hablara también del testimonio que no pensaba, porque es que cuando tú empiezas a hablar del Señor y tú ves lo que Dios ha hecho en tu propia vida, no puedes pasarlo por alto, porque es el trato de Dios. Pastor, iba a decir algo. Estando aquí arrodillado, él me llamó. Miguelito. Y me dice, tío, te sigo amando. ¡Wow! O sea que Dios te está reafirmando en esta noche, pastor. Y entonces, te lo digo y siento la presencia de Dios, el amor de Él. También me dijo, son 7 años desde que recibí la semilla, Padre, y estoy afirmado. Y solamente quería que supieras eso. O sea, que esa semilla de amor dio fruto en ti, pero como hay una ley que cuando tú bendices a alguien, tú eres bendecido, esa semilla cayó sobre aquel niño, ahora ya un adulto, pero también pasó la salsa de Guayacán. ¿Dónde vino a conocer a Cristo? En la cárcel. En la cárcel. Yo siempre le decía al Señor, Señor, ¿cuándo tú lo vas a tocar? ¿Cuándo tú lo vas a tocar? ¿Cuándo es? Y yo me acuerdo cuando él empezó a venir pero aquí. Pero antes de la cárcel vino aquí. Por eso. Y recibió a Cristo. Y por eso es que él me llama y me dice, la semilla que se me sembró todavía está ahí y sigue dando fruto. Sí. Pero esa semilla se manifestó preso, él. Ahí fue que salió que lo metieron preso cuando él agajó borracho a su mamá por el cuello. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Miguelito? La semilla que él había recibido estando aquí, pues nosotros le dimos hasta consejería, porque él se pensaba casar. Y cuando empezamos a dar consejería, tuvimos que tener la valentía de decir, no se deben casar, no están preparados para casarse. Y así mismo es. Y él le dijo, no los voy a casar porque el Señor me dice que eso no es lo que tiene para ustedes. Imagínate, no es fácil decirle eso a una persona. Y era así. Allá cuando se fue y le pasó eso de que agarró por el cuello a la madre, pero bajo los estados de alcoholismo, ¿verdad? De embriaguez. Él amaba a su mamá increíblemente. La ama. Pero bajo ese estado de que el alcohol en algunas personas lo ciega, ¿verdad? Fue a parar a la cárcel. Pero allá en la cárcel, meditando, porque cuando él despertó, pero estaba tan y tan afectado del alcohol que estaba dormido. Cuando él despierta y ve dónde está, él le pregunta a las personas, ¿y por qué yo estoy aquí? A los custodios. Y le explican lo que él hizo con su mamá. Él se quería suicidar. Pero ahí, ¿qué hizo Dios? Empezó aquella semilla para que él se viera, no como se estaba viendo este hijo que casi mata a la madre, mira dónde está en la cárcel. No, ¿qué hizo Dios? Que se viera. Mira, Dios le dijo, yo te veo aún así, yo te perdono, te veo con amor y misericordia. Y esa semilla
que está dentro de ti, ahora es que sale para afuera. Y así fue. Así que, amado, esto es algo muy profundo. Y él decía Amén. que él se veía aquí y veía a la gente. Estando en la Me cárcel. veía predicando y le empezaba a venir recuerdos de las predicaciones. Él creo que fue a un bautismo. Sí. Y dice que todas esas imágenes, por eso es que él dice que era una semilla. Una semilla de lo que Dios le había sembrado en el tiempo que estuvo aquí. Y esa semilla germina en su peor momento de crisis. Amén. Padre, gracias. Yo siento que hoy el Señor ha confirmado a nosotros, especialmente a ti, pastor, el amor de Dios. Y que el trabajo en Cristo y en el reino no es en vano. Y que aunque hay que pagar un precio, si respondemos al llamado que Dios nos hizo y que Él es quien nos hace competentes, vamos a ver el fruto. Vamos a ver el fruto. Tú vas a ver el fruto. Tú vas a ver el fruto. Pero renunciamos, Padre, a todo temor, a toda inseguridad, a todo aquello que viene a veces a robarnos lo que somos en Cristo Jesús, a robarnos lo que el Señor quiere lanzarnos en fe. Y si hay alguien aquí, amado, que necesita oración para ser fortalecidos en esta noche, para que salga hacia afuera todo ese potencial, todo eso que está ahí, que Dios puso, que está depositado, todo aquello que necesita salir hacia afuera y multiplicarse, y que tú conozcas la profundidad de este amor de Dios que ha tenido, tan grande amor que mira donde tú ubicado, en la casa de Dios. Te ha ubicado en la casa de Dios. Te ha ubicado a recibir palabra de Dios. Te ha cobijado como un hijo especial, un hijo único, un hijo que tiene tratos con ella, una hija única, una hija llena de la presencia de Dios, un hijo y una hija separados para Dios, con el privilegio de servir a un Dios vivo, todopoderoso, y que fructificará y dará vida. Padre, bendícenos. Siento tu presencia. Siento tu presencia y siento que tu amor cubre todo y llena todo. Porque es un amor de Padre muy grande. Muy grande. Y tú estás sintiendo este amor que yo siento de Padre en esta noche. Yo te digo, dale gracias en el altar de Dios, porque yo siento que sin el amor del Padre no podemos vivir. El amor del Padre lo llena todo, todo. Él hace cosas en nuestra vida que sentimos a veces que ni merecemos. Que se fijara en nosotros es un gran privilegio. Que se fijara en cada uno de nosotros es un regalo de Dios. Es una ofrenda de amor. Es algo tan poderoso y tan grande que a veces no hemos entendido completamente. De donde nos sacó, de las perturbaciones, de estar en una vida sin nada de propósito, distraídos. Y de momento nos cobija, nos atrae con cuerdas de amor, se revela en nuestra vida. Y comienza a enseñarnos tantas cosas que jamás pensamos que íbamos a conocer y a recibir. Y esta llenura no lo cambio por nada, ni por nadie, Señor. Esta llenura, ahora entiendo por qué Pablo insistía tanto de que doblo mis rodillas por ustedes, los efesios, para que conozcan el amor de Cristo que excede a todo conocimiento.
mundo. Por eso no podemos vivir bajo temores, inseguridades, ni con heridas, ni con ofensas, ni con nada. Tenemos que ser libres, libres para Él, libres para amar, libres para perdonar, libres para servirle con todo el corazón. Oh, gracias.